Ok, ya estamos grabando. Buenos días. Vamos a continuar con la sesión de análisis de caso. Les recuerdo que en las últimas dos sesiones hemos estado analizando este caso, que es la exposición de estaño en en moluscos, mediante cromatografía gaseosa y detector de fotometría de llama pulsada. Y en la primera sesión que analizamos este caso, vimos el tema del tratamiento de la muestra, la importancia del analito en la muestra, el tratamiento de la muestra en sí también. Vimos cómo el sistema de etilación permitía una derivatización de los analitos que eran iónicos en su estado acuoso o sólido en su estado original, y lo llevaban a una especie neutra que era extraíble con hexano, y por lo tanto una especie volátil que era apta para ser inyectada a un cromatógrafo gaseoso, es decir, la derivatización era fundamental. Y vimos incluso las reacciones de derivatización, más o menos. Ese aspecto no lo mencionaba el artículo, ¿no es cierto? Eso yo tuve que averiguarlo aparte, y eso es una cosa que ustedes también tienen que tratar de hacer para sus casos. Como les mencioné, no todos los artículos explican todo. Este artículo es particularmente bueno, explica muchas cosas, pero tampoco lo explica todo y hay que ir recurriendo a más información. Lo otro que vimos en la sesión de ayer, bueno, aquí está el tema del tratamiento de la muestra, ¿no es cierto? También vimos las condiciones cromatográficas, vimos la descripción de las columnas utilizadas, y también vimos todo lo que era, perdón acá, que hay una tabla que es muy importante esta, ¿no es cierto? También vimos cómo empezaron a ejecutar los primeros programas de temperatura, los cuales partían con temperaturas altas y además rampas de temperatura muy altas, los cuales generaban, como vimos en la clase pasada, un cromatograma bastante poco resuelto en las primeras 4 especies. Al parecer esta especie que está inicialmente no es una especie de estaño, esto debe ser el tiempo muerto probablemente. Pero estas 4 especies estaban con problemas de resolución, ¿no es cierto? Y lo que hicieron los autores fue optimizar esto. ¿Y cómo lo optimizaron? Mediante 2 formas. La primera forma que vimos ayer fue disminuir la rampa de temperatura de 30 grados Celsius por minuto, la disminuyeron a 8 grados Celsius por minuto, para alcanzar una temperatura en vez de 180 solamente hasta 130 cuando lo vi en las primeras 4 especies, y eso obviamente aumentó los tiempos de retención, pero a la vez mejoró la resolución. Con eso consiguieron un cromatograma que, si bien es cierto, no es perfecto, que sería el cromatograma de la figura 2, ¿no es cierto? Claramente un cromatograma que en términos de resolución al menos es bastante mejor. ¿Ok? Es bastante mejor, a pesar que la última especie sigue fluyendo incluso un poco más tardíamente debido a que ocuparon temperaturas más bajas al principio. Pero podemos decir que los autores lograron resultados mejores en general si es que uno prioriza la resolución por sobre el tiempo de análisis. Y ahí habíamos quedado. ¿Ok? No sé si tienen dudas, consultas, comentarios hasta acá, porque lo que corresponde ver ahora es el tema de la detección y las cifras de mérito. Dudas, consultas, comentarios, antes de avanzar. Bien, entonces, habiendo abordado las preguntas de cuál es la importancia del analito en la matriz, la segunda pregunta es cómo se trata la muestra y por qué, cuáles son sus fundamentos. La tercera es cuáles son las condiciones cromatográficas y por qué las fijaron de esa forma, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a las etapas posteriores, que es detección y cuantificación. ¿Ok? Entonces, como este paper es bastante bueno, como les mencioné, este paper tiene todo muy bien separado y más o menos bien explicado. Y tiene un capítulo especial para lo que es detección, ¿ya? Entonces, un trabajo que les voy a pedir ahora, y para eso, por favor, recurran a otras fuentes de información, literalmente googleen en fuentes más o menos que sean confiables, de proveedores de instrumentos, o algún documento con autores, ¿no es cierto? Quiero que respondan las siguientes preguntas. Este paper utiliza cromatografía gaseosa con detección denominado PFPD, ¿ya? Que es un detector muy especial. Yo tengo algunos documentos respecto a los fundamentos de este detector, pero lo primero que quiero que respondan es ¿en qué consiste este detector? Particularmente, ¿cómo se genera la señal analítica? ¿Okay? Porque aquí hay especies que van a eluir.
van a llegar al detector y el detector genera una señal. De hecho, aquí el eje Y está en voltaje, ¿ok? Es decir, esta señal, las especies cuando eluyen incrementan una señal eléctrica. Ahora, ¿cómo se genera esa señal? Entonces, la primera pregunta que le voy a pedir es esa, ¿cómo se genera esa señal? Que es lo mismo que preguntarse cuáles son los fundamentos de este detector, ¿ok? Y una vez que tengamos claros los fundamentos de este detector, vamos a ir a la segunda pregunta, que sería ¿cómo explotan ese detector en este artículo? Ya que eso sería una pregunta más concreta, ¿ok? Entonces, por favor, busquen dense unos 5 o 7 minutos, ¿no es cierto? Y después comportamos lo que averiguaron. ¿Ya? Yo también tengo unos documentos que voy a compartir con ustedes, ¿ya? A ver qué es lo que comprendimos de esto. ¿Se entiende la pregunta? ¿Se entienden las instrucciones de trabajo? Sí. Bien. Ya repito, esto que le estoy haciendo ahora no es solamente un ejercicio por hacerlos trabajar, es lo que yo espero que ustedes hagan en su caso. O sea, cuando ustedes les tengan un detector, deben tener clara la respuesta a esas preguntas también. ¿Ok? Comiencen, por favor. Cualquier duda, consulta, voy a estar acá estos minutos. Les puse las preguntas en el chat para que se recuerden cuáles son. Aquí me equivoqué, es cómo se explota.
Bien, ¿cómo les fue? ¿Qué encontraron? Y aquí anotaron algo. Y aquí dice que, a diferencia del FPD, este tiene una mejora en lo que es la selectividad de fósforo y azufre. En este detector hay dos flujos de gas diferentes, mientras que el FPD tiene solo una línea de combustible para hidrógeno. El segundo flujo ayuda a optimizar la emisión del analito en el proceso de combustión. Ya, aquí dice Álvaro una cosa bien importante, ¿no es cierto? Que PFPD es una modalidad o una derivada de FPD. FPD, la sigla quiere decir detector de fotométrico de llama, ¿no es cierto? ¿Qué significa fotométrico de llama? Como dicen acá, como marcó aquí Álvaro, es un detector que tiene una llama que combustiona, ¿no es cierto?, lo que eluye de la columna, y al combustionarlo hay una línea de emisión del analito en el proceso de combustión. Es decir, los analitos llegan a la llama, se combustionan y emiten luz. Ese es el concepto original del FPD. La única diferencia con el PFPD es que ese mismo proceso es pulsado, ¿no es cierto? ¿Qué significa que es pulsado? Que la llama combustiona y se apaga, combustiona y se apaga. O sea, hay un proceso continuo de pulsos de combustión, ¿ok? Les voy a mostrar una figura más adelante, ya, pero antes de mostrarles la figura, quería, obviamente, avanzar en el tema. Ya, entonces ahí tienen ustedes averiguado el fundamento general de FPD, ¿no es cierto? Insisto, detección por emisión de luz producto de un proceso de combustión, ¿ok? Y vamos a ver el tema de la llama pulsada. ¿Hay alguien más que quiera compartir, por favor, algo que haya encontrado, visto? Si tienen alguna figura, no sé, algo por el estilo. Miren, les voy a mostrar. Déjenme ver, creo que lo tengo acá. Les voy a mostrar una fotografía que anoté. Déjenme cerrar el WhatsApp, que está sonando mucho. Ahora sí. Ya, ¿ven ahí? ¿Se ve el artículo con una figura? Sí. Ok, ya miren. Esto es lo que yo encontré en una página de un proveedor de instrumentos analíticos, así que una página bastante confiable, es ILM.com. Y lo que muestra es más o menos el esquema de un detector de PFPD, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, ahí le llaman el efluente de la columna, que sería la fase móvil con los analitos que están eluyendo, ¿no es cierto? Y obviamente van a eluir en un orden determinado, porque los analitos tienen tiempos de retención distintos. ¿Ok? Aquí hay flujos de el combustible, ¿no es cierto? Que en este caso es hidrógeno, y el oxidante, que es aire, ¿ok? Se mezclan en una válvula, de forma que aquí es donde se genera la llama, aquí hay un ignitor, o sea, hay una especie de resistencia que genera que la llama prenda. O sea, aquí debiera haber una llama, ¿ya? Y obviamente los analitos que se combustionan acá, por el tema de la energía que aporta la llama, van a alcanzar un estado excitado y van a emitir luz, ¿ok? Van a emitir luz. Ahora, eh, ¿cuál es la diferencia con el FPD, ¿no es cierto?, que estaba mencionando Álvaro? La única diferencia es que esta llama se prende y se apaga, es decir, tiene una válvula que hace que, aunque no estoy seguro si es solo la válvula, a lo mejor el ignitor también, hay un sistema entre el ignitor y la válvula que hace que la llama se prenda por un rato muy pequeño de tiempo y se apague. Se prende y se apaga. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Hay perfiles de emisión temporales, o sea, en ese pequeño tiempo, ¿no es cierto?, los analitos emiten luz y después, obviamente, cuando la llama se apaga, los analitos van a dejar de emitir luz, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la idea de hacer la llama pulsada? Y aquí está la explicación acá abajo, que en realidad sale bastante claro con un gráfico, bastante claro para alguien que sepa algo de espectroscopía, obviamente, no digo que es una cosa simple. Fíjense lo que muestra acá esto. Esta es una, fíjense lo que dice la leyenda de esta figura. Dice, este es el perfil de fondo de las líneas de emisión de temporales. ¿Qué quiere decir temporales?
que aquí en el eje X ustedes tienen tiempo desde que la llama se apaga. O sea, aquí estaría el punto 0, ¿ok? Y la llama se apaga, y desde ahí se empieza a evaluar cómo varían los perfiles de emisión después que la llama se apaga. O sea, obviamente que todos los perfiles de emisión se van a extinguir, o sea, la emisión va a ser 0, pero ese perfil de emisión no es 0 automáticamente, se demora un tiempo en que el perfil de emisión decaiga, ¿ya? Por ejemplo, la línea del fósforo dura más o menos emitiendo 20, creo que estos son milisegundos. Sí, aquí está ya, milisegundos, ¿ya? Dura 20 milisegundos de emisión. La línea del carbono, ¿no es cierto?, dura menos, dura 5 milisegundos. Entonces, por ejemplo, uno podría, tanto por tiempo como por filtros, porque estos son perfiles de emisión que tampoco ocurren a la misma longitud de onda. Hay que entender que estos son perfiles de emisión, pero la pregunta es, ¿a qué longitud de onda capturaron esta emisión? Aquí hay un filtro que permite seleccionar ciertas longitudes de onda. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo podría seleccionar la emisión de luz de mi analito mediante dos formas. Una, poniendo un filtro en donde la luz de mi analito sea transparente, ¿no es cierto? Y la luz de los otros analitos que están emitiendo sean absorbidas, ¿ok? Ahí logramos selectividad, como cualquier método de espectrofotometría. Sin embargo, hay otro método en donde uno dice, mira, si además hay más analitos emitiendo, y supongamos que el filtro no es capaz de filtrar las líneas, ¿no es cierto?, yo podría, por ejemplo, seleccionar esta ventana de tiempo y registrar solamente la señal del carbono entre 0 y 2 milisegundos. ¿Por qué? Porque la línea del fósforo va a emitir después. No sé si me explico. O sea, uno puede lograr selectividad tanto por selección de longitud de onda como por selección de ventana temporal de emisión, ¿ya? Y obviamente que no todos los analitos presentan perfiles de emisión temporales significativos. Aquí muestran el caso del fósforo y el carbono. También está el caso del azufre, también está el caso del estaño, ¿ok? El estaño también tiene sus propios perfiles. Entonces uno puede encontrar ventanas temporales de selectividad. Esto es lo que se llama selectividad. Aquí hay una ventana temporal de selectividad para carbono frente a fósforo, si consideramos al fósforo como una interferencia. ¿Se entiende? Me pregunta Álvaro, profe, ¿esa señal entonces se genera cuando la llama se apaga? Claro, o sea, aquí hay un tema de que no es que se genere cuando la llama se apaga, lo que pasa es que como tiene pulsos, ¿no es cierto?, la llama se prende, el analito se excita y después viene un tiempo en la cual emite, y si la llama se apaga, ¿no es cierto?, ese perfil decae. Entonces, claro, si ustedes se fijan acá, ¿qué es lo que muestra esto? Ya, aquí la llama debió tener su pulso, ¿no es cierto? O sea, el pulso, ¿no es cierto?, por ejemplo, duró 5 milisegundos, desde menos 5 hasta 0, que es cuando la llama se apaga. Este sería el pulso de la llama. Claro, hay analitos que por temas cinéticos, ahí respondiendo a lo que dice Álvaro, les toma un tiempo muy corto obviamente, pero les toma un tiempo en que los electrones alcancen el estado excitado. En el caso del fósforo, claro, le toma aproximadamente, acá esta línea, aproximadamente 2 a 3 milisegundos, ¿no es cierto?, en empezar a emitir, luego que la llama se prendió y se apagó, ¿no es cierto? Entonces, claro, hay analitos que comienzan a emitir casi de forma inmediata, y el caso del carbono, ¿no es cierto?, claramente presenta un perfil de excitación mucho más rápido, ¿no es cierto? Aquí el carbono ya empezó a emitir, incluso la llama se apagó y empezó a emitir, o sea, igual le toma un tiempo, porque si la emisión fuese automática, ningún proceso espectroscópico automático, hay que tenerlo claro, si la llama fuese generar una excitación automática, el carbono estaría emitiendo acá. Eso sería automático, o sea, desde que se prendió la llama, no desde que se apagó. No sé si me explico, ¿ya? Aquí le tomó un tiempo al átomo de carbono emitir, que fue desde que se prendió, acá se marca de acuerdo a la línea temporal, hasta que se apagó, más un delta extra de tiempo, ¿no es cierto?, que estaría acá. O sea, podríamos decir que al carbono le toma aproximadamente 6 milisegundos en comenzar su emisión desde el momento que la llama se prendió. Ahora, desde el momento que la llama se apagó, que sería el punto 0, ¿ok?,
En el momento que la llama se apagó, que sería acá, el carbono siguió emitiendo luz hasta 5 milisegundos después. ¿Ya? Entonces hay dos cortes de tiempo, desde que se prendió la llama hasta que empezó a emitir, y desde que se apagó la llama y continuó emitiendo. ¿Ya? El caso del fósforo, claro, respondiendo a lo que dice Álvaro, le toma mucho más tiempo alcanzar el estado excitado para empezar a emitir, número uno, o sea, le toma esta línea temporal de acá, aquí la voy a poner con otro color, que si consideramos el momento donde se prende la llama, que sería más o menos desde menos 5 hasta 2, y tanto, le tomó casi 7 milisegundos empezar a emitir, y continuó emitiendo casi 20 milisegundos más. Claro, y ahí como dice Álvaro, ¿no es cierto? Ahí dio en el clavo. Esa ventaja, la temporalidad, que no la tiene el FPD, porque no tiene ventanas temporales el FPD. El FPD es, tengo entendido, puedo equivocarme, pero tengo entendido que el FPD es un detector donde siempre está prendida la llama, ¿no es cierto? No tiene la ventana temporal de selectividad. Claro, esto vuelve este detector, el PFPD, más selectivo. O sea, uno tiene una variable más para lograr una señal selectiva. Esa variable se llama la ventana de tiempo que yo elijo. ¿Ok? Ahora, también recuerden que se elige junto con el tiempo, se elige la longitud de onda de paso, ¿ya? Esto es como todo método espectroscópico, o sea, aquí hay una ventana de paso porque hay un filtro, y como todo proceso espectroscópico, uno no deja que lleguen todos los fotones al detector. Uno selecciona los fotones que a mí me interesan, ¿ya? Dudas, consultas, comentarios. Obviamente que en una llama, dependiendo de los átomos que lleguen, es qué especie están emitiendo, ¿ya? Aquí muestran, en este artículo, que no es de estaño, el que estoy mostrando ahora, muestra solamente fósforo y carbono. Pero, déjenme buscar, tengo una fotografía, denme un segundo. Creo que la tengo acá. Denme un segundo. Encontré otra fotografía, un espectro que se les quería mostrar, que involucra, si mal no recuerdo, el azufre. A ver, acá. Denme un segundo para proyectarle. Ya, ¿ven ahí? Este es otro espectro que encontré de un PFPD, ¿no es cierto? Pero aquí aparecen ya 3 elementos, no 2. Si ustedes se fijan, está el elemento fósforo, que es el que acabamos de ver, está el carbono, que es el que acabamos de ver, pero está el azufre. Entonces, claro, si uno quisiera una señal selectiva de azufre en una muestra que tiene fósforo y carbono, supongamos que ustedes quieren determinar compuestos azufrados en una muestra biológica, y como toda muestra biológica va a tener fósforo y va a tener carbono, ¿qué ventana de tiempo elegirían? En base a esa figura, a ver si entienden la lógica. ¿Qué ventana de tiempo elegirían con esta figura? Si el que sus analitos fuesen compuestos azufrados. Ya, por ejemplo, aquí dicen pasado los 5 milisegundos, ¿no es cierto? Claro, si uno elige pasado los 5 milisegundos, que sería más o menos aquí, ¿no es cierto? Por ahí. Claro, ¿qué es lo que tendríamos, ¿no es cierto? Tendríamos una señal que, por un lado, estaría libre de la señal del carbono, o sea, nos sacaríamos la señal del carbono de encima. Si su analito, por ejemplo, fuese un compuesto que tiene carbono y azufre, en la llama va a generar señal ambos átomos, ¿ok? Sin embargo, si uno elige la ventana sobre 5 milisegundos, a pesar que el carbono emitiría una ventana que yo no estaría colectando la señal, por lo tanto, nos sacaríamos... bueno, ahí creo que te respondiste ya. De todas maneras, si tienes dudas, me dice Valentín. Nos sacaríamos el carbono encima. Ahora, ¿cuál es el riesgo de poner una ventana sobre 5 milisegundos? Es que todavía está emitiendo el fósforo acá. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, 5 milisegundos es una buena ventana para sacarse el carbono de encima como señal, no es una buena ventana para sacarse el fósforo. El fósforo todavía está emitiendo. Claro, y ahí Álvaro, ¿no es cierto?, se dio cuenta. Claro, pues esa es la razón por la cual hay que elegir una ventana donde el fósforo ya no esté emitiendo. Por ejemplo, por acá.
¿ya? Aquí, por acá. O sea, si elegimos una ventana de tiempo sobre 10, casi 15 milisegundos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos ya seguros? Que sobre 15 milisegundos ya no solo dejaría de emitir el carbono, ya su señal es cero, ¿no es cierto? Sino que ya el fósforo también está alcanzando una señal cercana a cero, o sea, nos sacamos el fósforo encima, pero todavía tenemos una ventana donde el azufre sigue emitiendo acá. O sea, ahí conseguiríamos una señal selectiva de azufre ante una muestra que tenga fósforo y carbono. ¿Se entiende la idea? Ahora, obviamente que si su muestra problema no tiene fósforo y carbono en cantidades significativas, no habría que tener esta discusión. ¿Ya? O sea, el hecho de que exista un perfil de emisión por átomo va a ser preocupante si es que esos átomos están presentes en mi muestra. Si esos átomos no están presentes en mi muestra, no hay que tener esta consideración. Sí, dime, Álvaro. Claro, claro, aquí Álvaro dice una cosa que también hay que tenerla presente. O sea, si yo fijo una ventana sobre 15 milisegundos, por ejemplo, le digo a mi detector, ya, regístrame la señal acá, o sea, casi llegando a 20, ¿no es cierto? Claro, tenemos una muy buena selectividad, casi llegando a 20 milisegundos, pero a costa de una pérdida de sensibilidad. Sí, sí. Esto es muy parecido cuando ustedes eligen la longitud de onda en absorción molecular para lograr mayor selectividad, a veces a costa de menor sensibilidad. Aquí pasa un poco lo mismo, salvo que en vez de tener la variable longitud de onda, que eso es lo que uno varía en espectrofotometría, por ejemplo, de absorción molecular, aquí tenemos la ventana de tiempo, pero el efecto es el mismo, sí. Es el mismo en el sentido que yo elijo una ventana libre de interferencias, más selectividad, y muchas veces, no siempre, a costa de una menor sensibilidad. Más dudas, por favor, consultas. No sé si Valentina te queda claro, porque no me quedó claro si tenías dudas o no. Todo bien. Ah, ya, bueno, ahí Álvaro me hace la pregunta de cómo se cuantifica ahí si se pierde algo. Claro, pero hay que recordar que si, por ejemplo, yo me pongo una línea temporal acá, ¿no es cierto? ¿Qué se pierde? Se pierde sensibilidad. Ahora, la sensibilidad, recordemos, ¿no es cierto? ¿A qué afecta? La sensibilidad afecta al límite de cuantificación. Recordemos, esto es un contenido de analítica 2, pero que hay que considerarlo en este curso también, que el límite de cuantificación, LOQ por sus siglas en inglés, está definido como 10 veces la precisión de visión estándar dividido por la sensibilidad, la pendiente de una curva de calibrado. Entonces, claro, si uno tiene menor sensibilidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar en la realidad? Que si yo después esto lo llevo, a ver, voy a ponerlo esto en negro, disculpe. Si yo después esto lo llevo a una curva de calibrado, supongamos que esta es mi curva de calibrado, a ver, voy a hacerla acá arriba. Supongamos que yo tengo mi curva de calibrado así, ¿no es cierto? Donde tengo señal y aquí tengo concentración. Claro, si yo eligiera una zona de más sensibilidad, a pesar que puede estar muy interferida, ¿no es cierto? Yo voy a tener una pendiente, supongamos, de este tipo, una pendiente alta, ¿ok? Con límites de cuantificación, y aquí lo voy a marcar en rojo, muy bajos. ¿Por qué? Porque como tengo una pendiente alta, mi límite de cuantificación va a dar bajo, es decir, va a dar muy bueno desde el punto de vista que voy a poder cuantificar a concentraciones más bajas. Si yo estoy trabajando en una zona de menor sensibilidad, ¿qué es lo que tendría entonces? Yo tendría una curva de calibrado de menor pendiente, exactamente, ahí se está respondiendo solo Álvaro, ¿no es cierto? De menor pendiente, de mayor límite de cuantificación, como acabas de darte cuenta, vamos a tener voy a poner aquí en otro color, menor pendiente, mayor límite de cuantificación, y por lo tanto yo voy a poder cuantificar a concentraciones más altas, no voy a poder cuantificar concentraciones más bajas. Entonces, ¿cómo se cuantifica ahí? ¿Qué es lo que se pierde? Se pierde el límite de cuantificación. Y eso puede ser irrelevante o puede ser grave, dependiendo de a qué nivel de concentración se encuentran los analitos en tu muestra, ¿ya? Si, por ejemplo, los analitos en tu muestra se encontraran en esta zona de concentración, acá,
Claro, tu pérdida de sensibilidad te va a generar que no vas a poder cuantificar con la curva roja. ¿Te fijas? Vas a tener que reportar como menor a, nada más que eso, que ese es el estándar UPAP que le dicen a ustedes. Si da abajo el límite de cuantificación, uno que es lo que tiene que decir, mira, menor a límite de cuantificación, nada más. No puedes entregar un valor con un más menos. Pierdes información. Más dudas, consultas. Miren, respecto a esta discusión que estamos teniendo, el artículo hace una mención al respecto. Miren, veamos el artículo, porque todo lo que ustedes están preguntando ahora es muy ad hoc a lo que el artículo menciona, porque me di el trabajo de revisarlo, obviamente, antes de la clase. Fíjense lo que menciona este artículo en lo que es el detector. Déjenme ver dónde está esto, porque esto está en una tabla, si no me falla. Acá. Fíjense lo siguiente. Y aquí hay una cosa que quizás les puede llamar la atención, obviamente que si no la entienden me lo pregunto. Aquí aparecen en este artículo, voy a marcarlo con la herramienta de Zoom para que quede superpuesto, aparecen los límites de detección, ¿ok? Ya, pero fíjense la unidad está en picogramos, no está en concentración, les voy a explicar después por qué, pero aparecen los límites de detección para las líneas de emisión, pero aquí, interesantemente, el estaño en una llama tiene dos líneas de emisión. Está la línea de emisión molecular del enlace estaño-hidrógeno, eso tiene una línea de emisión, ¿ok? Y hay otra línea de emisión del estaño, que es la línea de emisión del estaño-carbono. Es decir, es muy probable que, a pesar que ese espectro yo no lo encontré, una vez lo vi en un congreso, les soy honesto, lo vi en un congreso, pero no me recuerdo de memoria, pero es muy probable que si uno toma el perfil de emisión del estaño, y si yo lo dibujara acá, claro, tendríamos señal, tendríamos tiempo, ¿ok? Y el perfil de emisión del estaño, si mal no recuerdo, era una cosa así, ¿ya? Por ser exagerado, ¿ya? Y claro, una de estas líneas, un máximo corresponde a un enlace, supongamos que este fuese estaño-hidrógeno, ¿ok? Y el otro máximo corresponde a otro enlace, estaño-carbono, supongamos, ¿ya? Creo que era así, si mi memoria no me falla, ¿ya? Entonces uno puede elegir dos máximos, si es que uno quiere una señal selectiva, pero a la vez sensible, porque si yo quiero una señal sensible, obviamente elijo una señal en su máximo, como ustedes tienen que haber visto en espectroscopía de absorción molecular, ¿ya? El hecho es que los autores se dan la molestia, ¿no es cierto?, de evaluar los límites de cuantificación que se logran siguiendo ambas líneas para cada uno de los analitos, que recordemos que los analitos son tres, estos tres que están acá, más un estándar interno, que es el trifenilestaño. Y aquí extrañamente dejaron fuera el tripropilestaño. Ahí no alcanzo a dar cuenta de por qué lo dejaron fuera. Pero los tres analitos, como analitos originalmente en la muestra, son monobutil, dibutil y tributilestaño. Y si ustedes se fijan, aquí ellos se dan cuenta que la mejor línea de emisión respecto al límite de detección, el cual considera solo sensibilidad, no considera selectividad, ¿ok?, sería la línea estaño-carbono. ¿Okay? Ahí logra los límites de detección más bajos, en picogramos, ¿ya? Dudas, consultas, comentarios. ¿Alguna duda, consulta, comentario? ¿Se fijan cómo se van integrando todas las etapas analíticas? O sea, uno tiene que preocuparse de todo en un método analítico, no solo de la separación de las especies, sino que cómo detectarlas de forma lo más selectiva y sensible posible, si es que a ustedes esas cifras de mérito les preocupan. ¿Ya? No todos los problemas analíticos requieren una gran sensibilidad o una gran selectividad. Pero en una muestra de molusco, claramente sí se requieren esas dos cosas. Una, porque el analito, el estaño, no está en concentraciones altas, por lo tanto se requiere una gran sensibilidad. Y otro, porque una muestra de molusco tiene tantos constituyentes
que se requiere una gran selectividad, de lo contrario esos constituyentes van a generar interferencias en la señal analítica. Y aquí, claro, los autores destacan que de esta forma logran una sensibilidad significativamente más alta. Y aquí lo comparan respecto del clásico FPD, ¿no es cierto?, que no tiene estas ventanas temporales. ¿Dudas, consultas? ¿Algún comentario, duda? Dale. Okay. Y aquí Álvaro me está preguntando respecto de que si una muestra tenía agua o grasa, una liofilización era mejor. Claro, era una muestra de suero sanguíneo. Claro, muestra de suero sanguíneo, uno tiene varios analitos, sí, claro, es cierto. Y sale, sí. O sea, obviamente una muestra de suero sanguíneo tú tienes proteínas, sales, agua, todo eso, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la liofilización? Ya. Y hace una pregunta exactamente a la muestra que sí, si no tengo problema en responderla. De hecho, también me permite profundizar en la coherencia de todo esto, ¿no es cierto? Y aquí permítanme hacer un dibujo para responderle a Álvaro del valor que tiene la liofilización. Incluso yo lo puedo conectar con esta etapa de detección también. Fíjense que, a ver, aquí tengo, vamos a ver una pantalla, ¿no es cierto? Claro, supongamos que, como dice Álvaro, yo tengo una muestra compleja. Casi todas las muestras ambientales y biológicas son sumamente complejas. ¿Y por qué le llamamos complejas? Porque tienen una constitución muy heterogénea, muchas sustancias químicas hay ahí, pero además son sustancias químicas de distinta naturaleza, ¿ya? Tenemos sustancias químicas orgánicas, ¿no es cierto?, que serían, como dice Álvaro, las típicas que se encuentran en casi todos los sistemas biológicos, que son proteínas. En algunas hay grasa y aceite, ¿no es cierto? Vamos a marcarla acá. Grasas, aceite, y también hay, obviamente, agua, ¿ok? Ahora, y todo eso en la matriz. Estoy dando por descontado que están los analitos también ahí, ¿ya? O sea, aquí vamos a poner aquí los analitos. Y en este caso, particularmente en este paper, los analitos tienen una complejidad adicional, que son analitos orgánicos. O sea, son moléculas, no son elementos. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si su analito fuese cobre, la gracia que tienen los elementos es que no se destruyen. Sin embargo, los analitos orgánicos sí se destruyen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno trata la muestra, uno tiene que preocuparse de varias cosas en el tratamiento de la muestra. La principal es que el analito, ¿ok?, en el tratamiento de la muestra no se pierda. Y esa pérdida puede deberse a dos razones. Una, que el analito se destruye. Por ejemplo, si yo secara la muestra de molusco con temperatura, puede ser que mi analito se destruya en ese proceso. Y lo tanto lo pierdo por transformación química. La otra opción puede ser que mi analito se volatilice, es decir, yo tengo una muestra que es sólida, la trato, y en el proceso de tratamiento, el analito pasa a estado gaseoso y lo pierdo, ¿ya? Entonces, no hay destrucción de analito, pero hay un cambio de estado, ¿ya? Pero también hay que recordar que cuando uno expresa la concentración de un analito en una muestra problema, por ejemplo, si yo le pongo acá cuál es la concentración, ¿no es cierto? Y de hecho, en el paper mencionan cuánto es la concentración de los analitos que ellos detectaron. Esta concentración normalmente es masa o cualquier cantidad de analito, ¿no es cierto?, dividido por masa de muestra problema. ¿Ok? Entonces, el tratamiento de la muestra tampoco tiene que alterar la masa de muestra problema. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay como una especie de acuerdo a nivel científico, que cuando hablamos de masa de muestra problema, perdón, nos referimos a todo menos el agua. Perdón. ¿Por qué a todo menos el agua? Porque como el agua es muy variable en una muestra problema, se tiende a expresar las concentraciones en masa de muestra problema seca, ¿ya? Por ejemplo, supongan que ustedes están trabajando con un suelo
y ustedes quieren determinar, supongamos, la concentración de arsénico en un suelo. Si ustedes no le sacaran el agua al suelo, ustedes podrían cometer el siguiente error: expresar la concentración de arsénico en la masa de muestra húmeda, y a veces les van a dar concentraciones bajas no porque hay poco arsénico, es porque hay mucha agua. Entonces el agua, como es muy variable, ¿no es cierto?, y a veces viene de fuentes externas, muchas veces, el agua no se debe considerar en general, salvo que tengan una razón justificada particular para considerarla. El agua no se debe considerar en la masa de muestra problema. Entonces hay que sacar el agua de aquí, ¿ya? Ahora, obviamente que si yo le dijera seque una muestra, los procedimientos más comunes que habían, al menos hace unas 4 o 5 décadas, ¿no es cierto?, eran dos. Opción número 1, temperatura, o sea, secar por temperatura, ¿ok? La opción número 2 es secar al aire, con sol, así como quien seca la ropa, ¿ya? ¿Qué desventajas tiene secar por temperatura? Que para muestras de contenido biológico, las proteínas se tienden a desnaturalizar, ¿ok? Se degradan las proteínas, ¿ya? Y además, con temperaturas bajas se empiezan a emitir gases que son gases orgánicos, gases nitrogenados, gases azufrados, y eso empieza a ocurrir a muy bajas temperaturas. O sea, si ustedes tienen a 50, piensen ustedes, como ustedes están cociendo un alimento y todavía ni siquiera han llegado a los 100 grados, ustedes ya empiezan a sentir olores, y esos olores son literalmente átomos, ¿no es cierto?, de nitrógeno y azufre que están formando parte de moléculas, y el hecho que ustedes sientan ese olor quiere decir que la muestra está perdiendo masa, y esa masa no es solo agua, porque si fuese solo agua no tendría olor. ¿Me explico? Entonces, en el caso de una muestra de sangre como una muestra de molusco, claro, aplicar temperatura para secar no es recomendada, porque ustedes van a tener un resultado sesgado de la masa de muestra problema. Van a estar perdiendo masa de muestra problema que no es solo agua, ¿ok? La otra opción es secar el aire. Efectivamente, el aire, la probabilidad de que pierdan masa de muestra problema por la temperatura aplicada, obviamente es menor porque es temperatura ambiental. Pero ¿cuál es el problema que tiene el aire, no es cierto? Es que, número uno, tienen un riesgo. Riesgo número uno, la oxidación. Al aire, estos procedimientos toman mucho tiempo. Cuando uno seca con temperatura, esos procedimientos duran poco. Duran, no sé, 12 horas. Eso es poco, digo. Cuando ustedes lo hacen al aire, tienen que estar como 3 días al aire, ¿ya? Y la probabilidad de que proteínas o aceites se les oxiden al aire y por lo tanto le alteren la masa de muestra problema por oxidación, bueno, es enorme también, ¿ya? Sin contar que cuando ustedes lo ponen al aire, la contaminación de las partículas que están en el ambiente también podría alterar el valor del analito. Entonces, toda esta explicación que le estoy dando es la razón por la cual la liofilización por lejos es el mejor procedimiento para quitar el agua a una muestra orgánica. ¿Por qué? Porque se hace a temperaturas muy bajas, se hace a menos 20 grados Celsius, se hace en recipientes cerrados, por lo tanto el riesgo de oxidación o contaminación es menor, ¿ya? Por eso la liofilización es lo mejor que hay. Es cara, sí, los liofilizadores son muy, muy caros, ¿ya? Nosotros tenemos liofilizador en nuestro laboratorio, chiquito, ¿ya?, que puede liofilizar como máximo 20 muestras de como más o menos 10 gramos cada una, todo rental. Y ese liofilizador nos salió como casi 8 millones de pesos, ¿ya? Lo compramos en un proyecto Fonde, si me acuerdo. Entonces, claro, para efectos de este paper, si los autores hubiesen ocupado procedimientos de secado al aire por temperatura, lo más probable es que si no hubiesen perdido masa de muestra de problema, hubiesen perdido masa de analito. La probabilidad que el analito se les degrade es enorme, ¿ya? No sé si me explico. Ok, miren. Déjenme. Miren, una cosa interesante, como yo les decía, es que el límite de detección se expresa en masa, ¿ya? ¿Por qué en masa? Esto es muy común en cromatografía, ¿ya? Ustedes quizás están acostumbrados a que el límite de detección se expresa en concentración, ¿ya? O sea, ustedes les tienen que haber enseñado, como yo les mencioné, que el límite de detección o el límite de cuantificación es 3.3 veces la dimensión estándar partido por la pendiente, y eso
a ustedes les da unidades de concentración, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense que en cromatografía hay un pequeño pero en trabajar en concentración, y el pero es el siguiente, que cuando ustedes tienen un cromatograma, ¿okay?, que tienen señal versus tiempo, y ustedes le dan los picos cromatográficos, ¿no es cierto? Hay que entender que estos picos cromatográficos, tanto la altura como el área de estos picos cromatográficos, más que depender de la concentración de la muestra problema, o del estándar que ustedes están ocupando, no depende en sí de la concentración, hay que ser bien riguroso, depende de la masa inyectada de analito, ¿ya? Depende de la masa inyectada de analito, ¿ya? ¿Por qué? Porque supongan ustedes que yo tengo, a ver, espérense, voy a borrar esto acá. Supongan ustedes que yo tengo la siguiente situación. Tengo mi cromatograma. Tengo un pico cromatográfico de mi analito, ¿ok? Ya, y yo les digo a ustedes, y piensen lo siguiente, ¿no es cierto? Aquí tengo señal versus tiempo. Yo les digo a ustedes, miren, este pico cromatográfico es un estándar, ¿cierto? Y este estándar tiene una concentración de 10 microgramos por litro, ¿ok? Ahora, supongan que yo les digo a ustedes, yo vuelvo a inyectar un segundo estándar del mismo analito, en las mismas condiciones, ¿ok? Pero ese estándar no tiene 10 microgramos por litro de concentración, sino que tiene 20 microgramos por litro de concentración. ¿Ustedes qué esperarían si yo inyectara un estándar del mismo analito, pero el doble de concentración? ¿Qué esperarían respecto de la señal cromatográfica? Ya, que fuese más alta, ¿no es cierto? Ok, ustedes tienen la razón, ¿no es cierto? Que fuese más alta. Eso es lo que me dice a mí la lógica que ustedes deben traer desde la analítica 2, ¿no es cierto? Doble de concentración, doble señal, si es que estamos trabajando en una zona de linealidad. Entonces debiese ser así. ¿Ya? Okay. Eso sería como la señal analítica de un estándar de, acá, de un estándar de, supongamos, 20 microgramos por litro. Ya, ahora, eso, que yo les digo, ustedes tienen la razón siempre que se cumpla un supuesto, ¿ya? Y eso nunca hay que olvidarlo en cromatografía. Y ese supuesto es que el volumen de inyección sea constante. La cromatografía, a diferencia, por ejemplo, de la espectroscopía de absorción atómica o espectroscopía de absorción molecular, ¿no es cierto? La cantidad de muestra o de estándar no es constante, es discreta, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes tienen una celda en absorción molecular, esa celda tiene un volumen, pero la señal no depende del volumen, depende de la concentración del volumen, ¿ya? Pero en cromatografía ustedes inyectan una cantidad discreta, o sea, ustedes inyectan, supongamos, 100 microlitros de un estándar de 10 e inyectan después los mismos 100 microlitros de un estándar de 20. Por eso las señales se le llaman señales transientes, porque dado que ustedes inyectan una pequeña cantidad, hay una cantidad acotada de partículas de analito que cuando eluyen generan una señal alta y después dejan de eluir y baja. Por eso la señal es transiente, porque los analitos llegan y se van del detector. No sé si me explico. En cambio, cuando ustedes ponen una celda de absorción molecular en un espectrofotómetro, los analitos siempre están ahí, frente al detector. No se van. Se mantienen. ¿Me explico? Entonces, en analítica hay dos tipos de señales. Están las señales continuas y las señales discretas o transientes. Repito, en absorción molecular, si ustedes tienen, por ejemplo, absorbancia versus tiempo, supongamos que fuese así, si ustedes ponen la celda frente al detector, la señal siempre les va a dar constante, con una pequeña oscilación producto de la precisión, pero es una línea. ¿Okay? La señal no es transiente. En cromatografía la señal es transiente, los analitos se eluyen, llegan y se van. Entonces la señal, más que ser proporcional a la concentración, es proporcional a la masa inyectada. Por ejemplo, en la señal negra acá, ustedes podrían calcular, supongamos,
voy a poner acá, si el volumen de inyección fuesen 100 microlitros, supongamos, yo les diría a ustedes, ¿cuánta masa inyectaron en el pico cromatográfico más pequeño? ¿Cuánta masa de analito inyectaron? Ustedes tendrían que hacer el cálculo de volumen por concentración, ¿ya? Si yo hiciera el cálculo acá, serían, fíjense, voy a hacer el cálculo que se puede hacer al ojo, digamos, son 10 microgramos por litro, 100 microlitros. Si yo multiplico eso, me va a dar 1000. ¿1000 qué? Me va a dar 1000 picogramos, 10 a la menos 12. ¿Ok? Micro 10 a la menos 6, micro 10 a la menos 6, 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6, 10 a la menos 12, eso da picogramos. ¿Ya? Acá arriba, ustedes por lo tanto inyectaron 2000 picogramos de analito. ¿Se fijan? Entonces, en estricto rigor, yo podría expresar el límite de cuantificación en cromatografía, ya sea como concentración, siempre y cuando indique a qué volumen de inyección me estoy refiriendo, porque este volumen podrían ser 100, 10, 200 microlitros. ¿Se puede expresar el límite de cuantificación en concentración? Sí, pero hay que decir cuál es el volumen de inyección. La forma más adecuada de expresar el límite de cuantificación en cromatografía es en picogramos. ¿Cuánto es la mínima cantidad de picogramos que tengo que inyectar en el cromatograma para que me dé una señal detectable o cuantificable? ¿Se entiende? ¿Me siguen por ahí? Para entender por qué expresan esto como picogramo el límite de detección. Ok. Voy a parar de compartir acá. Entonces, claro, aquí el paper muestra lo que consiguieron en términos de límite de detección, 0,1 picogramo, bastante bajo, o sea, muy buen límite de cuantificación. Ahora, obviamente que esos límites de cuantificación los lograron optimizando todo, porque si ustedes se dan cuenta, la altura de la señal analítica dependía de las temperaturas cromatográficas. La mayor altura y por lo tanto la mayor sensibilidad se conseguía a 50 grados en la primera etapa, para todos los analitos. ¿Okay? Entonces, obviamente que ahí hay un procedimiento de optimización bien riguroso. O sea, en este caso de la cromatografía, de la etapa de separación, también hay un efecto sobre la sensibilidad y los autores se preocuparon de optimizar eso. Todo lo que muestra el artículo posteriormente, ¿no es cierto?, son ya los resultados. Ya fíjense que aquí ya muestra la linealidad. Por ejemplo, muestran que en todas estas condiciones optimizadas, siguiendo las líneas de emisión del estaño carbono mayormente, obtienen linealidades que son algunas más o menos malas. Por ejemplo, para el monobutil estaño, el R cuadrado de la curva calibrado le da 0,95, lo cual no es tan bueno como los métodos que quizás ustedes están acostumbrados a trabajar desde la analítica 2, pero para hacer un método cromatográfico, sin ser bueno, es aceptable. La cromatografía tiende a tener precisiones más malas y por lo tanto R cuadrados que no son tan ajustados a una línea, pero los otros analitos sí dieron bastante decentes, 0,99 para el dibutil estaño y para el tributil estaño, ¿ya? Hay que hacer una curva especial para el trifenil estaño. Aquí la curva calibrado, obviamente asumiendo un volumen de inyección constante, va desde un ppb a 250 ppb, por lo tanto hay una buena linealidad. Los autores deciden trabajar entre 100 y 150, un rango un poquito más acotado, para tener una mejor linealidad. Aquí están todos los parámetros de la curva. Perdón. Y bueno, aquí también evalúan las reproducibilidades, fíjense, las precisiones les va bastante bien. Las precisiones que obtienen fueron del orden de 6% relativo, 7% relativo, 13% relativo, que no es tan bueno, pero para un método tan complejo como este sigue siendo aceptable, ¿ya?
De hecho, los autores se conforman con un 20% relativo, que es más o menos lo que uno se conforma en un método complejo como este, que tiene una etapa de derivatización, una etapa de extracción y una cromatografía. Esas tres etapas son sumamente dispersas e imprecisas, y por lo tanto una precisión para un método tan complejo como ese de un 20% sigue siendo tolerable. No digo que es bueno, pero sigue siendo tolerable y es más o menos lo que uno espera. Como yo les mencioné al principio del curso, no sé si se acuerdan, ojalá uno no tenga que recurrir a un método de separación, ojalá. ¿Por qué? Porque las precisiones se empeoran, los métodos se vuelven más largos, más caros, todo mal, ¿ya? Pero a veces la selectividad que se logran con los métodos tradicionales es imposible de evitar esto. El día de mañana, si existe un instrumento tan selectivo y sensible que no requiera método de separación para ningún analito, bueno, se acabaron las cromatografías. ¿Ya? Lo cual sería espectacular. Yo me quedo sin trabajo, pero sería espectacular para mí. Fíjense que aquí ocupan materiales de referencia certificados para evaluar la exactitud. ¿Okay? O sea, el método fue sumamente validado con lo mejor que se podía. ¿Okay? Aquí los autores muestran que los primeros estudios de recuperación les dieron pésimo. Fíjense acá que dicen que obtuvieron recuperaciones del 50-60%, horrible, ¿ok? O sea, con eso no pueden validar esto. Y claro, y aquí fíjense lo interesante, de hecho este es un paper que marcó un hito, yo me acuerdo, por cuanto los autores decían, bueno, que hay dos posibilidades. Nuestro método es malo, opción número uno, o podríamos también pensar que a lo mejor el material de referencia que teníamos nosotros era tan viejo, desde el año 97, ¿ok? Y este paper fue publicado en el año 2004, si mal no recuerdo. O sea, era más o menos viejo el material de referencia. Existe una posibilidad de que quizás los analitos se degradaron, dado que el material de referencia es tan antiguo y los analitos son orgánicos, ¿ya? Bueno, hay una historia que este paper no se hace cargo porque esto continúa después, y es que después estudios posteriores demostraron que este material de referencia particularmente, efectivamente los analitos se degradaban. Y por lo tanto, las recuperaciones malas que daban las especies de estaño no se debían a que los métodos eran malos, era que el material de referencia no duraba todo lo que tenía que durar. Así que desde ese punto de vista fue bien interesante. Entonces los autores hicieron un estudio de recuperación, o sea, en el fondo se saltaron el material de referencia y lo que hicieron fue un estudio de recuperación. Si ustedes se recuerdan lo que es un estudio de recuperación, es un método en donde yo contamino artificialmente una muestra con una cantidad conocida y después esa muestra contaminada la analizo y yo debiera esperar obtener la cantidad nativa que traía analito más lo que agregué. Eso se llama recuperación. Y cuando hicieron la recuperación sobre el material de referencia, o sea, cuando contaminaron el material de referencia con una cantidad conocida, los valores que obtuvieron, sin ser espectaculares, fueron bastante buenos. Por ejemplo, aquí está la recuperación, y aquí está un poco lo que yo les decía. Aquí está la recuperación de las curvas de calibrado normal, es decir, siguiendo la curva de calibrado típica de los analitos separadamente, ¿no es cierto? Fue bastante buena para el dibutilestaño, 90 menos 20, eso pasa por 100. Fue bastante regular a mala para el tributilestaño, 70 más menos 15, eso no pasa por 100. Sin embargo, cuando hicieron la misma recuperación, pero utilizando una curva con estándar interno, y el estándar interno es tripropilestaño en este caso, ¿no es cierto? Ahí las recuperaciones dieron buenas para ambos analitos. ¿Okay? Ahí tienen ustedes la importancia de que por mucho que la cromatografía aporta muy buena selectividad, finalmente igual se tuvo que recurrir a una curva más compleja, una curva que tenga estándar interno. O sea, el tripropilestaño claramente fue el que mejoró los resultados del analito tributilestaño. Muy importantes. Entonces este método fue validado dentro de la complejidad del método, dio bastante decente. ¿Ya? Y para terminar, obviamente hay cosas que me tengo que saltar por razones de tiempo, pero para terminar, ¿no es cierto? Aquí están los resultados de varias muestras. ¿Ya? Y estos resultados para varias muestras, ¿no es cierto? Si ustedes ven lo que refleja, es muy interesante. Desde un punto de vista analítico, también hay consideraciones ambientales, pero obviamente que eso escapa al caso de este curso. Todas las muestras
dieron resultados cuantificables, todas. Aquí no hay ninguna muestra que dé menor a el límite de cuantificación. Lo que sí está, a ver, yo voy a asumir, porque aquí lamentablemente esta tabla peca de algo, que es la unidad, ¿no es cierto? No aparece la unidad de concentración. Yo voy a asumir que la unidad es la misma de las unidades de las tablas anteriores, y las unidades de las tablas anteriores eran, si mi memoria no me falla, nanogramos por gramo, si creo, a ver. Déjenme ver acá. Ya, bueno, no lo dice lamentablemente, aquí hay que... Ya, creo que estas concentraciones son en ppb, ya, nanogramos por gramo o microgramos por kilo, si mi memoria no me falla, ya. Claro, aquí aparecen ppb, ya, entonces deben ser ppb. Y claro, si ustedes ven, todos los valores dieron cuantificables, ¿ok? Y además de cuantificables, si ustedes se fijan, dieron valores con bastante buenas precisiones, o sea, los límites de confianza, aunque aquí no expresan como límite de confianza, expresan más o menos la desviación estándar, promedio más o menos de la desviación estándar. La desviación estándar, por ejemplo, en este caso 9, es menos del 10% del valor promedio. O sea, podemos decir que el resultado, casi todos los resultados, tienen precisiones relativas mejores al 10%. ¿A qué me refiero al 10%? Que la desviación estándar es menos del 10% del promedio, lo cual es bastante bueno. Y otro aspecto positivo es que todos los resultados fueron expresados súper bien en términos de cómo se cortan las cifras analíticas, nada que decir, ¿ya? Bueno, yo aquí estoy haciendo un juego que es súper pretencioso a mi parte. Estoy evaluando, así como parándome en un pedestal, ¿no es cierto?, a un paper, y estoy diciendo si lo hicieron bien o mal. Bueno, este grupo de trabajo tiene mucha más experiencia que yo creo que ellos me podrían evaluar a mí. Pero obviamente que estoy haciendo este juego con fines meramente académicos, no crean que yo soy una eminencia frente a ellos, para nada. Para nada. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, comentarios? Ninguno, ok. Y con eso terminamos más o menos cómo uno analiza un caso. ¿Ok? Yo espero que ustedes hagan lo mismo en sus evaluaciones. La próxima semana vamos a hacer lo mismo, pero ahora con un método de cromatografía líquida, ya para que ustedes tengan también las dos versiones. Esto es un método de cromatografía gaseosa. Vamos a ver uno de cromatografía líquida, de cómo analizamos un caso, que podrían aparecer algunas consideraciones metodológicas interesantes de discutir. ¿Ya? Eso. Quedamos hasta acá. Por favor, cuídense y no se pierdan las clases de la próxima semana, que serían las últimas antes que ustedes ya manden sus trabajos. Que estén bien. Cuídense. Chao, chao.